Fair use notice. To all those whom it concern. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material is provided for in Section 107 of the U.S. Copyrighted Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by a copyright statute that might otherwise be infringing non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes la revista Despertar del 22 de noviembre de 1984, página 9, bajo el subtítulo ¿Cómo hallar la verdad religiosa? Vemos qué cosa nos aconseja la sociedad Watchtower al respecto de cómo podemos hallar la verdad religiosa. Y la Watchtower dice lo siguiente: la mente imparcial y receptiva está dispuesta a hacer lo que recomienda 1 Juan 4:1. Ahí dice: amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Muy buen consejo. Es necesario pues que el testigo de Jehová o el interesado a ser testigo de Jehová, que está estudiando con alguien que pertenece a la Watchtower, con su profesor bíblico, es necesario que la persona que quiere hallar la verdad religiosa y que está recibiendo estudio bíblico, por ejemplo, de un testigo de Jehová, tenga una mente imparcial y receptiva y no se trague todo lo que dice la Watchtower como enseñanza inspirada o como enseñanza de Dios, sino deben probar si esas expresiones o esas publicaciones supuestamente de Dios son de Dios o se originan de Dios. Esa es la idea, tener la mente amplia, imparcial, para no creer así a rajatabla todo lo que la Watchtower le dice en sus publicaciones, sino tenemos que ver si esas publicaciones que tiene la Watchtower, que sirven para alimentar a las personas con alimento espiritual supuestamente apoyada en la Biblia, son de origen de Dios, tienen origen de Dios o se originan de Dios, porque dice Juan 4, 1 Juan 4:1 que muchos falsos profetas han salido al mundo. Y ahora hemos visto pues que la sociedad Watchtower en 1984, cuando publicó esta Despertar, ya había pasado el trago amargo de 1975, cuando el falso profeta de la sociedad Watchtower, el teólogo iluminado, el oráculo, el señor Fred Franz, fijó el fin de los 6.000 años de la historia humana para septiembre de 1975 y el inicio del reino milenial en el mes de septiembre de 1975, que culminaría en el otoño del año 2975. Y para ello tenía que venir primero el Armagedón en el otoño de 1975, cosa que, como todos sabemos, fue una falsa profecía, fue una enseñanza falsa proveniente de este falso profeta, el señor Fred Franz. Y es por eso que hoy más que nunca, después de ver tantas fechas fallidas de la Watchtower por parte de sus falsos profetas, hace imperativo que los estudiantes que reciben clases particulares de testigos de Jehová tengan una mente amplia, imparcial, y no se traguen todo lo que este profesor le venga a enseñar basado en una literatura que tiene alimento espiritual supuestamente de Dios
Y hay que ver si pues esa enseñanza en esos libros, como el libro que enseña realmente la Biblia, es la expresión inspirada de Dios y que está originada en la Biblia y que viene de Dios y que tiene apoyo bíblico, todas esas enseñanzas que el profesor testigo de Jehová le da a su estudio. Hay que tener una mente muy imparcial y receptiva para cumplir el texto de 1 Juan 4:1. Primero, no tragarse todo lo que dice ese libro, que sea realmente la Biblia, o cualquier otro que provenga de la Watchtower, y que hay que tener mente abierta para poder verificar y probar que esas enseñanzas supuestamente se originan de Dios y que tienen apoyo bíblico. Y esto porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y continúa diciendo lo siguiente: pero en vista de los millares de diferentes grupos religiosos y sectas que existen hoy día, ¿es posible poner a prueba lo que es verdad? Sí, no solo es posible, sino que ni siquiera es tan difícil como usted tal vez piense. Por ejemplo, algunas religiones enseñan que con el tiempo nuestra tierra literal será quemada por completo. Tal vez citen 2 Pedro 3:7 para apoyar su argumento, que dice: pero por la misma palabra los cielos y la tierra actuales están guardados para fuego y quedan reservados para el día de juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Pero ¿dice en realidad ese texto que la tierra literal será quemada por completo? De hecho, solo habla de la destrucción de los hombres impíos. En los versículos anteriores se asemeja esto al tiempo del diluvio de Noé, cuando el mundo de aquel tiempo sufrió destrucción cuando fue anegado en agua. Ahora bien, ¿qué dejó de existir realmente en el diluvio? Génesis 7:23 contesta: así borró él toda cosa existente que había sobre la superficie del suelo, desde hombre hasta bestia, y fueron borrados de sobre la tierra. Es lógico que cuando los inicuos fueron borrados de sobre la tierra literal tiene que haber continuado existiendo. Esto está de acuerdo con Eclesiastés capítulo 1 versículo 4, donde se nos informa que una generación está yéndose y una generación está viniendo, pero la tierra está subsistiendo aún hasta el tiempo indefinido. Las palabras de Salmo 104:5 son hasta más enfáticas. Él ha fundado la tierra sobre sus lugares establecidos, no se le hará tambalear hasta tiempo indefinido ni para siempre. Después de comparar esos textos bíblicos, la persona de mente imparcial y receptiva concluye que cualquier religión que enseñe la destrucción literal de la tierra está enseñando una falsedad. ¿Pudiera dicha religión ser entonces la verdadera, que representa a Jehová Dios, el Dios de la verdad? ¿O qué hay si enseña otras doctrinas igualmente falsas? Mediante el proceso de eliminación podemos eliminar de la lista rápidamente las religiones falsas. Muy bien, entonces si las religiones comienzan a enseñar doctrinas falsas o igualmente falsas, como lo ha hecho la Watchtower, al eliminar todas sus doctrinas a partir del 2012, 2013, 2014 y 2015, ha empezado a eliminar un montón de doctrinas que se enseñaban de una manera para ser reemplazadas por otras enseñanzas totalmente diferentes, que dejan a las luces o enseñanzas anteriores como enseñanzas falsas. Entonces, si la Watchtower elimina doctrinas que enseñaron como la verdad por décadas para sustituirlas por otras totalmente diferentes, esto deja a las doctrinas previas como doctrinas o enseñanzas falsas. Entonces, mediante este proceso de raciocinio, de mente amplia, de mente imparcial y receptiva, podemos concluir entonces que toda religión que enseña doctrinas que tienen fecha de expiración y que se cambian con el tiempo, está enseñando pues falsedades, porque de lo contrario no haría eso, no sustituiría sus enseñanzas por tan diferentes con el paso del tiempo. Entonces podemos preguntarnos, ¿pudiera dicha religión como la Watchtower ser entonces la verdadera, que representa a Jehová Dios, el Dios de la verdad? ¿Por qué entonces ha ido descartando sus doctrinas del pasado? Porque eran doctrinas falsas. Entonces, mediante este proceso de eliminación, podemos eliminar de la lista rápidamente
a la sociedad Watchtower, porque esta no podría ser la religión verdadera. Entonces hay que eliminarla también por sus antecedentes de estar descartando doctrinas del pasado porque eran doctrinas falsas. Seguimos adelante. Y dice así: sea de juicio sano. El consejo del apóstol Pedro en cuanto a ser de juicio sano abarca por necesidad entender una mente imparcial y receptiva, pues solo una mente de esa índole puede llegar a conclusiones sólidas y formar juicios bien fundados. Algunos de los habitantes de Berea tenían ese tipo de mente, porque acerca de ellos leemos que recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo, examinando con cuidado las escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así. Primera de Pedro 4:7 y Hechos 17:11. Entonces la pregunta es, ¿realmente los testigos de Jehová actúan como los de Berea, que apenas reciben el alimento espiritual por parte de la Watchtower? ¿Tienen esa actitud de examinar con cuidado si esa revista Atalaya o ese nuevo libro está de acuerdo con las escrituras, para ver si estas cosas son así y están de acuerdo con la Biblia? ¿Realmente los testigos de Jehová tienen un ánimo de poner en análisis, en examen, los libros de la Watchtower que recién salen, digamos, de una manera del horno, como un nuevo alimento espiritual, o las atalayas que salen cada quincena o cada mes? ¿Están examinando ellos si lo que está contenido ahí está de acuerdo con la Biblia? Si estas cosas son así, ¿actúan ellos como los de Berea, que ellos tenían esa actitud de examinar con cuidado las escrituras diariamente para ver si las cosas que ellos recibían como alimento espiritual eran la verdad? Nosotros sabemos muy bien que los testigos de Jehová no examinan nada y no pueden cuestionar nada de los alimentos espirituales, porque asumen que es la verdad absoluta y no se puede cuestionar al esclavo en absoluto, porque eso es una muestra supuestamente de lealtad a Jehová Dios. Entonces actúan como los de Tesalónica, son pusilánimes e indiferentes y no les interesa tener una actitud examinadora para ver si lo que está contenido en esos nuevos libros de la sociedad Watchtower y sus atalayas y despertar están de acuerdo con la Biblia. Sigamos leyendo. La mente imparcial y receptiva, libre de prejuicio, nos permite seguir examinando con cuidado las escrituras diariamente y luego obrar conforme a lo que aprendemos. Esto está en armonía con el consejo bíblico que hacemos de hacernos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Los bereanos eran más que simples oidores. Nos informa que muchos de ellos se hicieron creyentes. Sí, el tener una mente imparcial y receptiva vale la pena en muchos sentidos. El usarla para hallar la religión verdadera enriquece nuestra vida actual, mejora nuestra salud espiritual y contribuye a resolver los problemas de la vida. Pero lo más importante es que también nos ayuda a ganar la aprobación de Dios y así nos da la oportunidad de recibir vida eterna en su nuevo sistema de cosas. Literalmente centenares de miles de personas que viven alrededor del globo terráqueo se alegran de que fueron suficientemente imparciales como para investigar el mensaje de la Biblia. Por tener una mente imparcial y receptiva en lo que toca a religión, han visto que se les ha presentado la maravillosa perspectiva de vida eterna en una tierra paradisíaca. ¿Quisiera disfrutar usted de una expectativa como esta en el futuro? ¿Es usted suficientemente imparcial como para investigar? El serlo resultará en beneficio eterno para usted. Muy bien. Pautas para poder saber dónde se puede hallar la verdad bíblica. Sus consejos son muy pertinentes. Sin embargo, esos consejos no los lleva a la práctica los testigos de Jehová para con la propia Watchtower. Es decir, la Watchtower lo que trata de decir en esa despertar es que las personas del mundo o las personas que pertenecen a otras religiones deben tener una mente imparcial, una mente libre, reflexiva, para que puedan analizar sus religiones, si realmente lo que le enseña sus religiones están de acuerdo con la Biblia y que es la palabra inspirada de Dios. Y dice que muchos malos falsos profetas han salido del mundo y han engañado a mucha gente, haciendo pasar las enseñanzas como de Dios, cuando en realidad no las son.
Pero para la Watchtower, para la mentalidad de la Watchtower, ese consejo no va para los testigos de Jehová. Es decir, el testigo de Jehová no necesita probar ni analizar el alimento espiritual que la sociedad Watchtower le da mensualmente a través de su revista Atalaya o Despertar, de sus folletos, de sus libros nuevos que saca muy frecuentemente, ya que la Watchtower les ha hecho creer a los testigos de Jehová que esa es la verdad de Dios, que es el alimento de Jesucristo dado a su esclavo como su conducto en la tierra, tal como dice la Atalaya del 15 de julio de 2013, que la Watchtower de los testigos de Jehová, con su cuerpo gobernante o esclavo fiel decreto, es el conducto que usa Jesús para dar el alimento a su debido tiempo a estos señores, que proviene de su Padre Jehová, y por lo tanto es la verdad, una verdad que no se puede cuestionar ni poner en tela de juicio por parte de los testigos de Jehová que reciben ese alimento espiritual. Están prohibidos de hacer eso, tienen que aceptar ese alimento espiritual, no deben murmurar ni cuestionar nada, porque el cuestionar o poner en tela de juicio los alimentos del esclavo es apostasía, y la apostasía se castiga con la expulsión deshonrosa de la organización. Entonces hay una espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los de Jehová, que si se atreven a cuestionar los alimentos que publica la Watchtower en la literatura de la sociedad, de la empresa, si se atreven a cuestionar estos alimentos espirituales, están demostrando su lealtad a Dios y por lo tanto están cometiendo apostasía. Pero vemos que la Watchtower está diciendo que debemos comportarnos como los bereanos, que tener una mente amplia y receptiva para poder analizar, examinar si lo que nosotros recibimos como alimento espiritual a través de la literatura de la sociedad Watchtower, ya sea por la lectura independiente o por un estudio bíblico que recibimos de un testigo de Jehová, debemos tener una mente amplia y receptiva y comportarnos como los bereanos, examinar esos libros a fondo para ver si lo que ahí se enseña está de acorde con lo que enseña la Biblia. De eso se trata. Pero la Watchtower quieren que eso hagan los interesados que vienen de otras religiones, que provienen de otras religiones, que hagan eso con sus religiones para que se pasen a ser testigos de Jehová, que indaguen sus religiones, que contrasten lo que reciben como enseñanzas si realmente son palabras inspiradas de Dios, lo que ellos reciben como alimento espiritual, y que para ello tenemos que tener mucho juicio y una capacidad de análisis, de examen, y que es una función, que es una obligación del cristiano comportarse como los bereanos. Es una obligación, y no ser indiferentes como los de Tesalónica, que no les interesaba examinar nada y todo lo aceptaban. Como repito, esa exhortación de ser como los bereanos está para las otras religiones. Para la gente de otras religiones, la Watchtower les exhorta a que sean de mente amplia y que examinen si sus religiones a las cuales ellos pertenecen están dándoles el alimento espiritual como la verdad, el alimento verdadero que está de acuerdo con la Biblia. Pero no aplica a los de Jehová para que ellos se pongan a analizar o investigar o examinar los alimentos que ellos reciben por parte de la cúpula, porque la Watchtower dice que ya sus alimentos han pasado el control de calidad por parte del esclavo fiel y decreto, y que este es un alimento de Jesucristo dado a su esclavo a su debido tiempo como su conducto para que alimenten a los domésticos, y por lo tanto los hijos tienen que aceptarlo, porque como es un alimento de Jesucristo a su debido tiempo dado a su esclavo seleccionado en 1919 para tal fin, para alimentar a los domésticos, uno tiene que aceptarlo y no puede discutirlos, no puede ponerle en tela de juicio ni hacer preguntas o decir yo no estoy de acuerdo con tal enseñanza porque veo que no se ajusta a la Biblia. La Watchtower no te acepta esa actitud de que tú la expongas frente a todo el mundo o en el salón del reino, que la enseñanza que está dando la Watchtower no se ajusta a la Biblia, porque eres entonces un hombre peligroso que según la Watchtower estás causando discordia, o es un enemigo de Dios que está metido
o se ha infiltrado dentro de la congregación para crear zozobra, crear descontento, dudas. Entonces debe ser extirpado de raíz ese testigo de Jehová pensante que se ha comportado como uno de Berea. Entonces, por preguntón, y al descubrir que la enseñanza de la apóstol no se ajusta a la Biblia, la rechaza y la expresa abiertamente en el salón de reino a sus hermanos testigos de Jehová más allegados, y les manifiesta sus dudas o su discrepancia, los demás hermanos, en vez de ponerse a pensar y tener una mente receptiva amplia, lo acusan a los ancianos de que el hermano tal está dudando de la enseñanza del esclavo, porque solamente uno de ellos tuvo una mente receptiva amplia para analizar el elemento espiritual que le estaban dando, y dijo: no se ajusta a la Biblia. Pero como la gran mayoría de ellos son gente ignorante, gente fanática, torpe, no reflexiva, no de mente amplia, no receptiva, entonces lo primero que hacen es liquidar a su compañero testigo de Jehová, que es inteligente, que no es un baboso, que no es un idiota, que es más fiel a Dios, porque está corroborando o analizando si lo que la Watchtower ha publicado se ajusta realmente a la Biblia. Pero como en el salón de reino solamente unos cuantos son inteligentes que se van a comportar como lo debería, muy pocos se van a comportar como debería y van a analizar si realmente lo que la Watchtower está dando cumplimiento espiritual está de acuerdo a la Biblia. Increíble, pero el testigo de Jehová que hace eso está justamente siguiendo el consejo de esta Despertar de 1984 que acabamos de ver. Está siguiendo el consejo de no querer toda expresión inspirada, sino que ver si esta expresión inspirada proviene de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido, y ya hemos visto en la Watchtower la cantidad de falsos profetas que han tenido, con Russell anunciando el Armagedón para 1914, el falso profeta del señor Rutherford anunciando el Armagedón para 1925, y cuando falló con esa fecha la pasó para 1941, y ninguna de las dos obviamente se cumplieron. ¿Y qué decir del señor Fred Franz, que no aprendió de sus antecesores y cometió el mismo error de los antecesores de fijar una fecha del fin del mundo que él quería que él sí la tenía y tenía el derecho de saberlo, y los demás presidentes anteriores no? Se creyó con el derecho de que él era el escogido para saber la fecha del fin de los 1000 años de historia humana y el comienzo del milenio con el Armagedón. Él creía que él era el escogido, sabiendo que había fallado con la fecha del Armagedón el señor Russell, fundador de la Watchtower, y el señor Rutherford también. Si bueno, no perdió la elección, hizo lo mismo y se lanzó a lanzar también su fecha del Armagedón para 1975, que resultó, como todos sabemos, en un gran fiasco. Y cuando falló con esa fecha, en vez de reconocer su falta, le echó la culpa a los miembros de base, a los miembros de a pie, que ellos estaban anhelosos de ver el fin del mundo, y que de ahí salió la fecha de 1975 y no salió de la cúpula. Una gran calumnia, cobardía del señor de la Watchtower de ese entonces, de reconocer su error, y en vez de reconocer su error, cobardemente le echó la culpa a los miembros. Por otro, ya recordamos qué le pasó al rey Saúl por no reconocer su error y su desobediencia, y de echarle la culpa a terceras personas de sus propios errores o su propia desobediencia, y echar la culpa a otras personas. Dios lo castigó con la muerte. Igual ocurrió con Adán y Eva cuando ellos comieron del fruto prohibido. Ninguno de los dos, ni Adán ni Eva, reconocieron su error, su falta, y le echaron la culpa a terceras personas. Adán le echó la culpa a Eva y le dijo: Dios, la mujer que me pusiste me hizo comer el fruto, como diciendo que Dios fue el culpable de que Adán pecara porque le puso la mujer inapropiada. O sea, le echó la culpa a Dios, que pusieron una mujer que lo tentó a Adán a comer el fruto. Y Eva, por su parte, le echó la culpa a la serpiente que la engañó a ella. Eso les valió ser expulsados del paraíso, echarlos fuera, tal como sabemos todos, castigo para ellos. Igual hizo la Watchtower.
lleno de falsos profetas, cobardes, que lo único que supieron hacer es echar la culpa a terceras personas. Cuando el señor Fred Franz falló con la fecha de 1975, dijo que había errado por unos cuantos meses, pero no años. Y decía que de todas maneras el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina y que no pasaría el siglo XX, y que para el siglo XXI ya estaríamos en un nuevo mundo. Ya sabemos todos en qué siglo estamos, y no estamos en el nuevo mundo. Estamos en el siglo XXI y no estamos en el nuevo mundo. Entonces Franz fue doblemente falso profeta, falló con 1975 y con el Armagedón, que se iba a venir antes del siglo XXI, antes de cerrar el siglo XX. ¿Y por qué? Porque él pensaba que una generación duraba 80 años y que esa generación última había empezado en 1914, le sumó 80 años en 1914 y pensó pues que si no se cumplió en 1975 no podría pasar más allá de 1994, puesto que una generación para Fred Franz duraba 80 años, y como la última generación empezó en 1914, y de esa generación que dura 80 años, tendría que terminar para 1994, y el Armagedón no pasaría de esa generación, que culminaba en 1994. O sea que la fecha tope para la fecha de Armagedón tiene que ser para 1994, dentro del siglo XX. Y vemos que nada pasó. Entonces, cuando el consejo que da la Watchtower, diciendo que muchos falsos profetas han salido, le está cayendo a ella misma. Porque la Watchtower, entre todas las religiones que existen hoy en la Tierra, es la más grande falso profeta del siglo XX. La Watchtower es el más grande falso profeta del siglo XX. Es la que más ha profetizado o ha fijado fechas de fin del mundo que no se han cumplido. Entonces, cuando la Watchtower en esta despertada aconseja a que uno no crea toda palabra que es inspirada, sino que hay que ver si es así, si realmente es inspirada y está de acuerdo con la Biblia, hay que tener esa actitud de mente amplia, de una mente sagaz, de una mente receptiva, de tener una mente libre, una mente imparcial. Entonces el testigo de Jehová tiene que comportarse siguiendo este consejo de esta despertar como lo debería, y cada vez que recibe una atalaya o recibe una despertar o un folleto nuevo o un libro nuevo, tiene que analizarlo a fondo y ver si eso que está enseñando la Watchtower está de acuerdo con la Biblia, porque la Watchtower dice pues, o siempre ha contado, que el alimento que publica es de Jesucristo, que Jehová le ha dado a Jesús como un alimento a su debido tiempo para que se lo entregue a su conducto, que es la Watchtower. Entonces, si es así, que es de Jesucristo, ya no es necesario comportarse como los debería en el caso de los testigos de Jehová, más sí de gente que proviene de otras religiones. Qué cosa, ¿no? Cosa más curiosa, ¿no? Con el tiempo se ha demostrado pues que se ha debido ser muy juicioso, con mente amplia, imparcial, comportarse como los berianos, porque la Watchtower a partir del 2012 hasta el 2015 descartó un montón de doctrinas que enseñó como la verdad en el pasado, que resultaron doctrinas falsas, que fueron necesarias de cambiar y reemplazar por otras enseñanzas diferentes sobre ese mismo asunto que se está descartando. Entonces la Watchtower anduvo enseñando doctrinas falsas en el pasado. Entonces, si esto es así, quiere decir que ella misma queda eliminada, sacarla de la lista como una religión que pueda ser verdadera, eliminarla. Esta no puede ser verdadera por esta característica de tener alimentos chatarra con fecha de expiración que se paran cambiando. Ya con eso podemos saber qué religión no es verdadera para poder hallar religión verdadera. Entonces, una religión que es verdadera no puede cambiar sus enseñanzas, porque la verdad es siempre la misma, ayer, hoy, mañana y siempre. Pero si la religión te cambia las doctrinas, quiere decir entonces que anduvo enseñanzas doctrinas falsas, y que eso demuestra que esta organización religiosa, como la Watchtower, no puede estar comprendida entre la religión verdadera para examinar, sino es para sacarla de la lista, es decir, esta no sirve, esta es una religión falsa. Espero que ustedes entiendan
esta explicación que estoy dando a ustedes. La Watchtower no puede ser religión verdadera por el hecho de que anduvo enseñando doctrinas falsas que pasaron como la verdad por décadas, y en forma muy desvergonzada la Watchtower la ha descartado y la ha reemplazado con todo desparpajo, sin importarle cómo les puede afectar eso a los testigos de Jehová que tienen años en la organización. No les importa un pepino. Chúpate esa, tenemos nuevos cambios y tienen que aceptarlo. Y quien objete el cambio es un apóstata, increíble. Ahora, el apóstata es de aquel que no quiere que se cambie algo, que se abandone algo que se dio en el pasado por parte de Jesucristo como la verdad. Ese es el apóstata ahora, aquel que rechaza o le cuestiona al esclavo porque ha cambiado una doctrina que se dio por décadas como la verdad. Qué curioso, ahora ser el apóstata es todo lo contrario. Antes ser apóstata era abandonar una enseñanza, salirse de ella, descartarla, dejarla. Ahora no, el apóstata ahora es no aceptar el abandono de una doctrina y decir al apóstata, no voy a aceptar tus nuevos cambios. Uy, si dices eso, el apóstata te expulsa por apóstata. Qué raro, el sentido de la apostasía cambió de sentido. Ahora ser apóstata significa no aceptar los descartes de doctrinas o de enseñanzas del pasado que fueron falsas. Ese es un apóstata ahora. Antes era todo lo contrario, era no aceptar una enseñanza de la Watchtower. Ahora apóstata es aquel que se rebela y objeta al esclavo cuando cambia una doctrina. Es todo lo contrario, es el apóstata. Es justamente oponerse a los cambios, a los descartes, a tirar a la basura a la doctrina. Ese es el apóstata. ¿Sí o no? Sí. Bueno, como digo, resulta curioso que buen consejo da la Watchtower, pues diciendo a los verdaderos cristianos que no se dejen engañar, que toda la escritura que parece inspirada por Dios quizás no lo sea, y tienen que ser juiciosos como los bereanos, que apenas recibían con prontitud el alimento espiritual de parte del apóstol Pablo, comenzaban a examinar si lo que él estaba diciendo era así, y es verdad, que está de acuerdo con la Biblia, porque no confiaban ni siquiera en Pablo. Pero sin embargo, los testigos de Jehová de hoy confían a 8 hombres que se llaman como el cuerpo gobernante de Crawford y Creto, que ya han reconocido que no recibían nada por revelación divina, que no están inspirados por Dios, que no son infalibles, que cometen errores de doctrina, es decir, de enseñanza bíblica, se llama la doctrina, son las enseñanzas de una religión, la doctrina, que se equivocan en eso, como si también se equivocan en cuestiones de instrucción o de organización. Está lleno de errores, se equivocan en todos, que no son infalibles. ¡Qué horror! Entonces, ¿usted puede encontrar en la Watchtower la religión verdadera? Cuando tenemos un cuerpo gobernante o jefe de decreto que reconoce que ellos no están inspirados por Dios. Entonces, ¿de dónde se originan esos alimentos espirituales? No son de Dios, pues. Y justamente dice, cuídense, que toda la enseñanza que aparentemente puede parecer inspiradas por Dios, no lo son. Y ahí se cumple en la Watchtower, cuando los alimentos que se están dando son de hombres imperfectos que no están inspirados por Dios, que tienen limitaciones humanas, que se equivocan en materia de doctrina y organización, tal como lo reconoció en Atalaya de febrero de 2017. Entonces, ¿es la Watchtower de manera? No, pues, porque sus enseñanzas no se originan de Dios, no son palabras inspiradas de Dios, son opiniones de hombres ignorantes en teología que nunca pasaron un seminario de teología, que no saben idiomas antiguos, no saben nada, que no están inspirados por Dios, que no son infalibles y que dan como alimento espiritual lo que ellos entienden con esa limitación porque no siguieron estudios superiores, años en un seminario teológico o una universidad para que les diera toda la capacidad para poder estudiar o conocer la Biblia a fondo. Entonces, cuando la Watchtower publica cómo ya la religión verdadera, siguiendo esos pasos, nos daremos cuenta que la sociedad Watchtower no es la religión verdadera. Porque, como ya expliqué, el cuerpo gobernante o Crawford y Cristo está reconociendo que lo que ellos dan como alimento espiritual no están inspirados por Dios. Lo están diciendo, nosotros no estamos inspirados de Dios, lo que publicamos ahí no es por inspiración divina, que no recibimos nada por revelación divina, que son nuestros propios puntos de vista de hombres imperfectos que tienen limitaciones humanas y por eso nos equivocamos en materia de doctrina o conocimiento bíblico y de organización.
La Atalaya de febrero de 2017 así lo dice claramente. Ya entonces con eso nos damos cuenta que lo que la WhatsApp publica no está inspirado por Dios, que no es lo que la Biblia enseña, sino que son los puntos de vista de hombres imperfectos. Hombres como usted y yo, que no tenemos un título o un doctorado, o una maestría o una licenciatura en teología. Tenemos la misma limitación que el cuerpo gobernante en materia de teología. Entonces, ¿por qué tenemos que creer a 8 hombres que son gente de carne y hueso, que tienen limitaciones humanas, que no tienen instrucción, que no reciben nada por revelación divina, que no son infalibles y que se equivocan en materia de doctrinas o enseñanzas bíblicas? Entonces estamos en igual condición. ¿Por qué usted, amigo testigo de Jehová, tiene que creerle a hombres que son iguales que usted, que han reconocido que no tienen nada que ver con Jehová Dios, que Dios no nos ha escogido a ellos para darles el alimento como el conducto, porque de lo contrario no se cambiarían nunca, porque si fueran el alimento de Jehová, no podrían cambiarse con el tiempo? Pero como se están cambiando, el esclavo va a tener que reconocer que no son de Jehová, como de Jehová, que le ha dado su Hijo Jesucristo a su Dios tiempo para dárselo a ellos. Dicen que no es así, sino que son sus propios puntos de vista, sus propios análisis. Pensamos que era así, queríamos que era así, pero hemos visto necesario que tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Cuando la UASTAB comienza a hacer los cambios de doctrina en el 15 de julio de 2013, explicando los cambios sobre el esclavo secreto, dijo, y está publicado en esa playa, que ellos dicen, en el pasado creíamos que era así, pensábamos, analizamos mal, pero ahora después de haberlo analizado mejor, de haberlo pensado mejor, ahora creemos que esto es así, queremos cambiar la enseñanza. Es decir, que son pensamientos, creencias, puntos de vista de hombres. Para nada menciona que Jesús creyó, pensó, se equivocó, nos alimentó mal, y ahora Jesús se ha comunicado para decirnos que ya tiene él una nueva interpretación y por eso vamos a cambiar. No dice eso la Atalaya cuando hace los cambios. Dice, en el pasado pensamos que esto significaba esto, pero ahora después de haberlo analizado más a fondo, con más juicio, nos damos cuenta que lo que dimos en el pasado no estaba bien. Y que ahora, después de haberlo analizado nosotros, el esclavo mejor, pensamos que es así, esta nueva enseñanza. Pero eso tampoco quita que lo que ahora ellos han publicado a partir de 2012, 2013, 2014 y 2015 con la nueva enseñanza, no puedan ser cambiados más adelante con otras diferentes, cuando se les ocurra otra vez analizarlo mejor y pensarlo mejor, y van a republicar quizás dentro de 5 o 10 años. En el pasado creíamos que era así, y lo publicamos en la Atalaya del 15 de julio de 2013, que el esclavo fin inscrito lo estaba formado por el cuerpo gobernante. Ahora no, ahora lo hemos analizado mejor y nos hemos dado cuenta que tampoco es el cuerpo gobernante. Entonces va a aparecer nuevas enseñanzas con la excusa de que en el pasado pensábamos, creíamos, y así no acabamos nunca. ¿Por qué ocurre eso? Porque son alimentos de hombres. Y acá Jehová y Jesucristo no tienen nada que ver con la Watchtower, no les dan nada, porque si fueran alimentos de Jehová y Jesucristo de verdad, no se cambiaría con el tiempo. Entiéndalo usted, también de Jehová, no se deje engañar, no sea burro. Como dice la Watchtower, tenga una mente sagaz, imparcial, reflexiva, no retrógrada. Si el esclavo en el febrero de 2017 ha reconocido que sus alimentos no son de Dios, que no están inspirados por Dios ellos, que no reciben nada por revelación divina, que son sus propios puntos de vista, y por eso se equivocan en materia de doctrina y de organización, entonces estamos fritos, estamos fregados. No están alimentando hombres tan inteligentes o tan burros como nosotros en materia de religión, en materia de doctrina religiosa, en materia de teología. Ellos no son más que nosotros, porque ellos han quitado ya la inmunidad parlamentaria, por decirlo de alguna manera. Nos quitamos esa inmunidad que antes usábamos como excusa, que estamos publicando el alimento de Jesucristo a su debido tiempo, que le da a su Padre Jehová, y no se podía discutir, porque era el alimento sagrado de Dios. Pero no se puede discutir porque viene de Jehová Dios, como que se lo da su conducto a su esclavo. Pero cuando comenzaron a hacer cambios que mostraban que ese alimento que da Jesús era cambiante, que no estaba bien, la Watchtower no pudo echar la culpa a Jesucristo, decirle, Jesús nos alimentó mal en el pasado, nos dio un alimento falso, errado, como conducto que somos nosotros hemos publicado alimento de Jesucristo que viene de su Padre Jehová, que estaba equivocado, que era falso. Porque si echaran la culpa a Jesús o a Jehová, estarían cometiendo un pecado gravísimo casi como contra el Espíritu Santo,
porque están adjudicando a Dios ser un mentiroso que engañó a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo, engañado por su Padre, engañó al esclavo, dándole un alimento a su debido tiempo que no era la verdad. Entonces la apuesta no es otra cosa que bajarse el calzoncillo, ¿no? Meter la cola entre las piernas y decir todo lo que dijimos en el pasado de que este era el alimento de Jesucristo que le daba a su esclavo como su conducto a su debido tiempo, fue una mentira, una falsedad, porque ahora estoy diciendo que los esclavos no reciben nada por oración divina, nada por inspiración divina, no estamos inspirados por Dios, no somos infalibles y nos equivocamos por lo tanto en materia de doctrina o conocimiento bíblico y de organización, porque son nuestro propio punto de vista de lo que nosotros entendemos como esclavo fiel y decreto, y se lo damos a la gente para que se lo trague. Son alimentos pues en tránsito con fecha de expiración, y también son en tránsito con fecha de expiración los nuevos cambios que han entrado en vigor a partir del 2012 al 2015, porque como el esclavo reconoce que no está inspirado por Dios, eso continúa hasta ahora, que no está inspirado por Dios, que no es nada, no recibe nada por revelación divina, y que se puede equivocar en materia de doctrina. Eso quiere decir que lo que usted está recibiendo como cambio nuevo tampoco es la verdad garantizada, porque es un cambio que está hecho por hombres que dice que han vuelto a reflexionar por su propia iniciativa, han revisado lo que enseñaron antes, ellos, porque dijeron que en el pasado pensamos que era así, interpretamos así, analizamos de esa manera y creíamos y pensábamos. Para nada se menciona a Jesucristo y Jehová en esos elementos espirituales del pasado, para nada. Pensábamos, creíamos, y está así escrito en la revista Atalaya del 15 de julio de 2013, léanla. Cuando habla de los cambios, en el pasado creíamos, pensábamos, analizamos mal, ahora analizamos mejor. ¿Cómo sabemos que ahora están analizando mejor? Si no están inspirados por Dios, no deciden nada por revelación divina, que estos nuevos cambios no son de Dios, tampoco, son su propio punto de vista, que ellos son análisis de ellos. Y lo grave es, como esta gente no tiene ninguna preparación universitaria en teología, lo que ellos están dando como nuevo alimento espiritual puede ser un elemento también de basura, tan malo como el anterior, porque no está dado por gente capacitada, que se podría haber dicho, en el pasado, pues desgraciadamente los elementos espirituales fueron dados por un esclavo fiel y discreto de gente ignorante. Ahora no, ahora contamos con esclavos fiel y discreto, con gente graduada en teología, son doctores, ahora lo de ahora son doctores, son gente graduada y tenemos que tener garantía. Ellos han cambiado todo porque ellos son doctos, son graduados, tienen maestría en teología, doctorado. Los de antes no tenían, por eso salió un alimento malo. Podrían arguir eso, ¿no? Ahora somos teólogos graduados con honores en teología y ellos van a decir cuál es la verdad y van a hacer los cambios necesarios. No, son los mismos ignorantes del pasado, gente sin instrucción, son los mismos ignorantes que han hecho los cambios. Entonces, ¿qué cosa puede haber de bueno en los alimentos de hombres no inspirados por Dios, que no tienen nada por revelación divina, que dan sus nuevos puntos de vista de acuerdo a los nuevos entendimientos de ahora? Quizás más adelante, pasen los años y este esclavo de acá comienza a morirse y no quede ninguno ya vivo de estos y entren nuevos en su lugar, tendrán otro pensamiento diferente que el esclavo que hizo los cambios a partir del 2012 al 2016. Entrarán nuevas personas que se llamarán esclavos fiel y discreto, continuará esto hasta adelante con otros miembros que entrarán y dirán, bueno, lo que dio el esclavo en el pasado no estamos de acuerdo tampoco, lo que pensó el esclavo en el pasado, que en paz descansen, el señor Mark Sanderson, el señor Steven Lett, el señor David Splain, Jeffrey Jackson, Anthony Morris, Samuel Herr, en fin, todos estos señores que forman ahora la cúpula ya estarán muertos y entrarán otros en su lugar y dirán, bueno, lo que dio el esclavo del pasado no analizaron bien tampoco los nuevos cambios, y ahora nosotros, quizás en el 2030, ahora nosotros el nuevo esclavo hemos analizado mejor las cosas y nos hemos dado cuenta que lo que se dio en el pasado por parte de estos señores del cuerpo gobernante, el fiel y discreto, tampoco estuvo bien. Sin embargo, se sale a predicar al servicio a la gente doctrinas cambiadas que supone que son la verdad, ¿no es cierto? Porque es la religión verdadera, porque sean la verdad, pero como no reciben nada por revelación divina y no están inspirados por Dios y que se equivocan en materia de doctrina y de organización, lo de ahora también está en duda. Entonces lo que Jehová predica en la calle no le puede decir al amo de casa que lo que está en ese libro o esa revista es la verdad 100% garantizada. No lo puede hacer, porque es reconocido en la tarea de febrero de 2007 que ellos no reciben nada por revelación divina ni están inspirados por Dios, que son sus propios puntos de vista de hombres imperfectos con limitaciones humanas. Entonces, ¿por qué expulsan a usted de Jehová que se opone a alimentos de hombres que no están inspirados por Dios, que son su propio punto de vista?
Yo puedo tener un punto de vista más inteligente que Jehová Filigerto y decir, no, pues está mal pensado, ustedes son unos burros. Acusados por apóstatas. ¿Por qué apóstatas contra Jehová? Si estos son elementos, no son elementos de Jehová, son los puntos de vista del cuerpo gobernante, de Jehová Filigerto, sus propias ideas, sus propios entendimientos. Yo puedo discrepar, no me pueden posar por apóstata, porque no cometió apostasía contra Jehová, Dios ni Jesucristo. Podrían decir que soy apóstata de 8 babosos, ignorantes, sí, apóstata, objeto de lo que enseñan hombres que no están inspirados por Dios. A mucha honra, soy un apóstata de 8 babosos. Pero eso significa que uno sea apóstata de Jehová, de Dios y Jesucristo. Porque como vuelvo a repetir por enésima vez, el esclavo ha reconocido que ellos no reciben nada por revelación divina, no están inspirados por Dios, y que se equivocan en materia de doctrina, en enseñanza bíblica y organización. Eso es gravísimo, porque eso quiere decir entonces que Jehová no tiene nada que ver con esta organización, ni Jesucristo tampoco, y no los guía, ni los dirige, ni les da alimento a su debido tiempo. Ese es un cuento chino. Bueno, amigos, esta atalaya es muy interesante. Sin embargo, parece mentira que estos consejos de la Watchtower no los siguen los testigos de Jehová. Y siguen creyendo en esta organización, en sus enseñanzas, son enseñanzas de hombres, que no son de Jehová Dios. Y tienen todavía el desparpajo, la desvergüenza de expulsar a gente que se opone a alimentos de ellos, como si hubiesen cometido apostasía contra Jehová Dios y Jesucristo, cuando hemos visto claramente que las Watchtower no tienen nada que ver con Jehová Dios y Jesucristo, y Jehová y Jesucristo están en otro sitio muy lejos de esta organización que ha enseñado doctrinas falsas en el pasado, que ya vemos evidenciadas, se han descartado a partir del 2012 al 2015. Eso no puede ser una religión verdadera. Entonces, cuando nosotros lo podemos analizar cómo hallar religión verdadera, la primera pregunta que tenemos que analizar con la mente, esa mente amplia e imparcial que dice la atalaya, la rita de despertar que estamos tratando, con esa mente amplia e imparcial, es decir, la religión que yo estoy involucrado, o que me voy a involucrar, ¿ha descartado doctrinas, enseñanzas? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa es una forma de saber si una religión es falsa o verdadera. Porque la religión que es verdadera, la palabra verdad significa contrario a la mentira, contrario a la falsedad, la verdad. Y la verdad es algo que perdura con el tiempo. Es decir, la misma ayer, hoy, mañana y siempre. Y Jehová Dios, el verdadero Dios de la Biblia, es un Dios de verdad, según Salmo 31:5. Nos dice que es un Dios de verdad. Y Jesucristo es el camino y la verdad también, según Juan 14:6. Y que Jehová es un Dios que no cambia, según Malaquías capítulo 3, versículo 6. Entonces, si esto es así, la Watchtower no reúne los requisitos, porque sus doctrinas cambian, se descartan, que eso no es compatible con lo que acabo de mencionarles con respecto a la naturaleza de Jehová Dios y Jesucristo, que son la verdad y que no cambian. Entonces, ¿cómo hallar la religión verdadera? Primera pregunta, ¿sus doctrinas han prevalecido como la verdad durante el tiempo? ¿Sí o no? ¿Sus doctrinas son inspiradas por Dios? ¿Sus enseñanzas tienen apoyo bíblico realmente? No, pues, porque de lo contrario, si hubieran tenido apoyo bíblico, las doctrinas del pasado no se hubieran descartado. Se descarta porque se convirtieron en que no tenía apoyo bíblico. Ese es el razonamiento inteligente. Por eso cuando se aconseja que sean de mente amplia, imparciales, y que examinen todas las cosas, todo lo que se reciben como enseñanzas, si tienen inspiración divina o vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han aparecido. Y la Watchtower tiene un récord de falsos profetas y de profecías falsas desde más de 100 años atrás. 135 años de falsos profetas. Entonces la Watchtower, por donde se le mire, no es religión verdadera, es una religión falsa, y que hay que sacarla de la lista para hallar la religión verdadera. Esta no puede ser religión verdadera, porque por donde se le mire, todo encaja en esos conceptos que te hacen tomar la decisión si una religión es verdadera o falsa. Y la Watchtower cumple todos los requisitos de una religión que es falsa. Doctrinas que se cambian, que no tienen apoyo bíblico, pues de los cuales no se hubieran descartado, y la otra es que ha estado llena de falsos profetas. Eso ya es suficiente para decir, ni miremos más allá.
esta religión no puede ser la verdadera. Y lo remataron con la tarea de febrero de 2017, cuando tuvieron que reconocer como perros, con la cola entre las piernas, que no recibían nada de Dios, que no están inspirados por Dios, que solamente publicaban sus propios puntos de vista personales, sus propias comprensiones, sus propias ideas, y que por ser ideas de hombres imperfectos no inspirados por Dios, podían equivocarse ellos en materia de doctrina de organización. Eso ya es fatal ya. Entonces, esta no puede ser la nación de Jehová. ¿Lo puede entender usted también de Jehová? ¿Lo entiende? ¿No lo puede entender? ¿O es tan duro para no entender eso? ¿Es duro la cabeza? Lo he explicado lo más claramente posible. ¿Es posible que usted no lo pueda entender? ¿Y siga creyendo en la nación de Jehová? Espero que analicen bien ustedes, de Jehová, lo que acabo de explicarles. Y ahora sí los dejo. Y será hasta la próxima, amigos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.